Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes intrigados, un tema que ha estado circulando en las redes sociales y en los titulares de las noticias, el gran secreto detrás de la ruptura de Burak y Neslihan. Sabemos que esta pareja ha sido un tema candente durante mucho tiempo, y muchos se quedaron sorprendidos y con preguntas cuando anunciaron su separación. Así que prepárense porque en este vídeo vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las pistas y a intentar revelar lo que realmente ocurrió. Si eres fan de esta pareja o simplemente te interesa el mundo del espectáculo y los dramas que a veces acompañan a las relaciones públicas, quédate hasta el final. Y antes de empezar, te recuerdo que si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros vídeos y nos ayudas a seguir trayéndoles contenido interesante como este. Dale al botón rojo de abajo y activa la campanita. Bueno, Burak y Neslihan. Dos nombres que juntos resonaron con fuerza en el mundo del entretenimiento. Desde sus inicios, su relación capturó la atención del público, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y admiradas. Los veíamos en las alfombras rojas, compartiendo momentos tiernos en sus redes sociales, y parecía que su amor era inquebrantable. Pero como suele suceder en este mundo, las apariencias a veces engañan, y el anuncio de su ruptura dejó a muchos con la boca abierta. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue una pelea repentina, un desamor gradual, o hubo algo más profundo, un secreto real como sugiere nuestro título? A lo largo de los años, hemos visto innumerables rumores y especulaciones sobre su relación. Desde supuestas infidelidades, pasando por diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, hasta presiones externas de sus carreras. Pero la verdad, amigos, rara vez es tan simple como un solo titular. Las rupturas en el mundo de las celebridades a menudo son el resultado de una compleja red de factores, y la de Burak y Neslihan no parece ser la excepción. Lo primero que debemos recordar es que estas dos personalidades tienen carreras muy exitosas y demandantes. El mundo de la actuación, la música o cualquier otra faceta del entretenimiento requiere un sacrificio inmenso. Las largas horas de rodaje, las giras, los eventos, las constantes presiones mediáticas, todo esto puede poner a prueba la relación más fuerte. Y cuando dos personas con agendas tan apretadas y estilos de vida tan intensos deciden compartir sus vidas, el equilibrio se vuelve crucial. Es posible que las demandas de sus carreras individuales hayan comenzado a crear distancias, ya sea físicas o emocionales. Quizás los tiempos de separación se hicieron más largos, las llamadas telefónicas reemplazaron las cenas compartidas, y la intimidad cotidiana empezó a desvanecerse. No es un problema exclusivo de los famosos, pero en su caso, todo se amplifica por la mirada constante del público. Otra posibilidad que se ha barajado es la diferencia en sus aspiraciones y visiones de futuro. A medida que las personas crecen y evolucionan, sus metas personales y profesionales también lo hacen. Lo que en un momento dado unía a dos personas, con el tiempo puede convertirse en un punto de divergencia. Tal vez Burak soñaba con un tipo de vida, y Neslihan con otro. Quizás uno quería enfocarse más en su carrera en ese momento, mientras que el otro anhelaba formar una familia. Estas diferencias, si no se abordan con una comunicación abierta y una profunda comprensión mutua, pueden sembrar las semillas de la discordia. Imaginen dos caminos que solían ir en paralelo, pero que de repente empiezan a bifurcarse. Mantenerse juntos en ese punto se vuelve cada vez más difícil. Y por supuesto, no podemos ignorar el factor externo, la presión mediática y los rumores. Las celebridades viven bajo un microscopio constante. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada foto que publican, es analizada e interpretada por millones de personas. Los tabloides y las redes sociales son terrenos fértiles para las especulaciones, y a menudo, los rumores infundados pueden causar un daño real a una relación. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de parejas que se separan debido a chismes o malentendidos propagados por la prensa? Es posible que la presión constante, las noticias falsas o las interpretaciones erróneas de sus acciones hayan erosionado la confianza o la paz que necesitaban para mantener su relación sólida. La necesidad de defenderse constantemente de los ataques externos puede ser agotadora y a la larga insostenible. Pero, ¿hay algo más? ¿Un secreto real que vaya más allá de estos factores comunes? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación informada, basándonos en las pocas declaraciones que han hecho y en las observaciones de quienes los rodean.
A veces las rupturas no son por un evento dramático, sino por una lenta acumulación de pequeñas decepciones, de necesidades no satisfechas, de silencios que crecen. Es posible que haya habido problemas de comunicación más profundos, o diferencias fundamentales en sus valores o formas de ver la vida que solo se hicieron evidentes con el tiempo. Hemos visto en el pasado parejas que, a pesar de parecer perfectas ante el público, luchaban en privado. La verdad es que ninguna relación es inmune a las dificultades. Y cuando dos personas deciden separarse, rara vez es una decisión tomada a la ligera. Implica dolor, reflexión y, a menudo, la esperanza de un futuro mejor, aunque sea por separado. Consideremos también la edad y la etapa de vida en la que se encontraban. Burak y Neslihan son personas jóvenes, con mucho talento y un futuro prometedor por delante. Es natural que a medida que las personas maduran, sus prioridades cambien. Lo que era importante para ellos al principio de su relación, puede haber evolucionado. Quizás la etapa de enamoramiento inicial dio paso a la necesidad de estabilidad, o viceversa. La búsqueda de crecimiento personal y la necesidad de independencia pueden chocar con la dinámica de una relación establecida. Un aspecto que a menudo se pasa por alto es la importancia de la individualidad dentro de una pareja. Si bien es maravilloso ver a dos personas apoyándose mutuamente, también es vital que cada uno mantenga su propio espacio, sus propios intereses y su propia identidad. Si la relación se vuelve tan absorbente que uno de los miembros pierde su individualidad, esto puede generar resentimiento y, eventualmente, una brecha insalvable. Es posible que Burak y Neslihan, en su afán por estar juntos, hayan descuidado un poco esa necesidad de espacio personal, y que con el tiempo, esa falta de individualidad haya llevado a una sensación de ahogo. También es importante recordar que no somos perfectos. Todos cometemos errores y en una relación, a veces, los errores de uno afectan al otro. Quizás hubo malentendidos, palabras dichas en caliente, o acciones impulsivas que dejaron cicatrices. Si bien no podemos señalar con el dedo y culpar a uno en particular, es muy probable que haya habido una serie de pequeñas grietas que, sumadas, debilitaron la estructura de su relación. Ahora hablemos de las declaraciones públicas que han hecho. Generalmente después de una ruptura, las celebridades tienden a ser muy cautelosas con lo que dicen. Buscan proteger su privacidad y evitar añadir más leña al fuego. Las declaraciones típicas suelen ser genéricas, hablando de diferencias irreconciliables o de respeto mutuo. Y Burak y Neslihan no fueron la excepción. Sus comunicados fueron breves, cordiales, y no revelaron detalles íntimos. Esto en sí mismo puede ser una pista. Si la ruptura hubiera sido por un evento puntual y escandaloso, es posible que la presión mediática los hubiera obligado a ser más directos, o que uno de ellos hubiera buscado desahogarse. El hecho de que hayan mantenido un frente unido, aunque sea en su declaración de separación, sugiere que la decisión fue mutua, o al menos, acordada para evitar un circo público. Y ese es precisamente el secreto real, si es que podemos llamarlo así. No hay un único secreto explosivo, sino más bien una acumulación de factores, una evolución natural de las cosas, y una decisión consciente de proteger su privacidad y su reputación. Es la comprensión de que a veces el amor no es suficiente para mantener una relación a flote, especialmente bajo el escrutinio público y las presiones de una vida de celebridad. Es la dura realidad de que dos personas pueden quererse mucho, pero simplemente no ser compatibles a largo plazo. Quizás la mayor lección que podemos extraer de esta situación es que las relaciones, incluso las que parecen de cuento de hadas, requieren trabajo, comunicación constante, sacrificio y, sobre todo, un entendimiento profundo de uno mismo y del otro. Y que a pesar de todo el brillo y el glamour del mundo del espectáculo, los famosos también son seres humanos con sus propias luchas, sus propios anhelos y sus propias decepciones. En resumen, la ruptura de Burak y Neslihan, aunque sorprendente para muchos, parece ser el resultado de una combinación de factores: las exigencias de sus carreras, las posibles diferencias en sus visiones de futuro, la implacable presión mediática y quizás, las complejidades inherentes a cualquier relación a largo plazo. No hubo un único secreto real, escandaloso, sino más bien un proceso gradual, una evolución de sus vidas y una decisión compartida de seguir caminos separados. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta exploración haya arrojado algo de luz sobre la misteriosa ruptura de Burak y Neslihan. Si disfrutaron de este análisis, si les pareció interesante y les aportó algo, por favor, no olviden dejarle un *** me gusta * a este vídeo.
Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido. Y si tienen alguna opinión, alguna teoría adicional, o simplemente quieren compartir sus pensamientos sobre esta pareja o sobre las relaciones en general, déjenmelo saber en la sección de ** comentarios **. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal. Es gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.